Ahora vamos a directo a las preguntas, ¿cierto? De nuestros televidentes que tienen tantas y tantas dudas. Primera pregunta, presta atención, Alejandro. Llevo más de un año trabajando en la misma empresa, pero boleteando. ¿Es legal o no? Boleteando, dijo, ¿verdad? ¡Qué buena pregunta! Llevo más de un año trabajando en la empresa y todavía estoy boleteando. ¿Será legal eso? No yo, lo dice el joven. La ley no establece ni un mínimo ni un máximo para boletear, ¿ya? O sea, yo puedo boletear durante años. El punto, y aquí es importante tenerlo para todos los que les interese, es que si yo boleteo para un solo empleador, tengo subordinación y dependencia, debo cumplir el horario, estamos entonces tras un contrato de trabajo encubierto. Y yo lo puedo denunciar a la Inspección del Trabajo para que se regularice. Insisto, boletear, puedo boletear todo lo que quiera, pero si yo boleteo y efectivamente tengo un empleador en la práctica como exclusivo, entonces ahí yo tengo un contrato de trabajo. Y repitamos, si boleteas a un solo empleador exclusivo, tienes relación de dependencia y subordinación y estoy sujeto a horario. ¿Y exclusividad también? Es lo que pasa, un solo empleador, exclusivamente a un empleador. Régimen de subordinación e independencia, debo cumplir horario, entonces estoy bajo un contrato de trabajo. Okay. Por lo tanto, debo... Tácito. O encubierto, claro, como se llama. Entonces yo puedo denunciarlo a la Inspección del Trabajo y hacer que me paguen las imposiciones y que se regularice. Esto tiene una multa muy grande para los empleadores, así que ojo con eso. Oye, ¿qué significa la subordinación y dependencia? Subordinación y dependencia significa que yo recibo órdenes de alguien, porque debo estar... o sin recibir órdenes, tengo un trabajo determinado que puede ser fiscalizado en la empresa horaria, que me impide o trabajar en otro lugar o que yo no puedo libremente decidir lo que hago ni los horarios que lo hago. Eso es subordinación y dependencia. Entonces, si una persona tiene dudas acerca de esa relación laboral con su empleador, puede ir al Ministerio del Trabajo. A la Inspección del Trabajo. A la Inspección del Trabajo y decir, oye, estas son las características de mi pega, dime si tengo estas o no. Llevo tanto tiempo boleteando, porque ojo que boletear significa que no tengo previsión, no tengo FP, no tengo una serie de derechos laborales que me afectan finalmente, personalmente a mí. Igual uno lo puede hacer por su cuenta. Como derecho. No, ahora, ojo, que ahora existe una ley que nos obliga a los independientes a cotizar en AFP. Exactamente. Que en forma independiente, pero es una obligación. No, lo que pasa es que, ojo, que la cotización son distintas. La salud, que puede ser en ISAPRE o en FONASA, y la previsión, que es la AFP. Jubilación. Sí, Antes, hasta hace unos meses atrás, si yo era independiente, yo no tenía la obligación de cotizar en AFP. Pero hoy sí hay una nueva ley que nos obliga a los independientes a cotizar en la AFP. Antes solo se podía hacer como con lo mínimo en FONASA. En FONASA. Lo que pasa es que, insisto, independiente no tenía la obligación de cotizar en nada. Ahora sí. Perfecto. Vamos a la segunda pregunta, Ale. Atención. Mi amiga estaba embarazada y no se dio cuenta hasta después que la despidieron. ¿Qué es lo que puede hacer ahora? Avisarle al primero, avisarle al papá de la guagua. Claro. Partamos por ahí. Pero en términos laborales. Primero descubra quién es el papá de la guagua. Después notifíqueselo. Claro. No, y convéncese que está de verdad embarazada. Es verdad. Claro. Una vez que pasamos todos esos pasos traumáticos, bueno, yo tengo, a ver, ojo, que las embarazadas tienen fuero durante el embarazo hasta el postnatal. Ojo, postnatal, no el parental, hasta el postnatal, y desde que termina el postnatal, un año. Por lo tanto, si me despidieron mientras yo estaba embarazada, tengo fuero. Y la empresa tiene la obligación de reintegrarme a mis labores. Tenga un día de embarazo o 15 minutos. O 15 minutos. Ya. Si yo acredito que estoy embarazada mientras estaba trabajando, porque si ya me habían despedido y ahí recién estoy embarazada, obviamente pero es que esa es la pregunta. Mi amiga estaba embarazada y no se dio cuenta hasta después que la despidieron. Por ejemplo, hoy es 3 de julio. Así es. Hoy día es 3 de julio. Te despiden hoy, 3 de julio. Tenía 2 semanas de embarazo. Y en 15 días más tú comienzas con los síntomas, te haces una prueba y resulta que estás embarazada y cuando el doctor saca la cuenta dice, te debes haber embarazado más o menos el 20 de mayo. Ya, en ese caso yo estaba embarazada mientras estaba trabajando. Claro. Por lo tanto tengo fuero. ¿Ya? O sea, tiene derecho a que la reintegren al trabajo o le indemnicen todo lo que haya que indemnizar respecto del hasta el año posterior al fuero. Perfecto, Ana. Ojo que es importante aclarar que el postnatal no es lo mismo que el derecho de las 12 semanas siguientes, que se agrandó el postnatal en 6 meses, ¿verdad? Sí. Ya, el postnatal son los 3 primeros meses solamente. ¿Y el resto es? Y el resto es un periodo parental
que incluye la posibilidad de descansarlos íntegramente o dividirlos, pero se toma en cuenta el año desde los 3 meses siguientes al parto. Oye, no desde los 6 meses. Los hombres tenemos postnatal ahora, ¿no? Sí, pues. Sí, también tienen postnatal. Oye, Alejandra, ¿y qué pasa si la mujer embarazada, antes de ir a la otra pregunta, qué pasa si la mujer embarazada, en efecto, es despedida por por incumplimiento de contrato, ponte tú? Es despedida con una buena justificación. Igual mismo. Tienen que reintegrarla. El fuero implica que no me pueden despedir, cual sea la causal. Tenemos otra pregunta. Éjale. Tengo una microempresa de alfajores, ¿ya? Y los chicos que trabajan conmigo me están exigiendo contrato. ¿Es mi obligación hacerlo? Claro, hablemos de una pyme, de una persona, un emprendedor que recién está comenzando con un negocito y necesita ayudante y ya le están pidiendo contrato. Claro, el contrato está obligado. ¿Sabes lo que pasa? Es que el contrato beneficia tanto al empleador como al trabajador. ¿Por qué? Porque la ley establece que si no existe un contrato de trabajo firmado, o sea, en un papel, algo escrito, son verdaderos las cláusulas del contrato que diga el trabajador. Entonces me va a ser la palabra de uno contra la palabra del otro. No, ni siquiera es la palabra de uno contra la palabra del otro, es la palabra del trabajador la que vale. Por lo tanto, si yo tengo una mini empresa, tengo la obligación de escriturar el contrato de trabajo con un plazo de 15 días, qué sé yo. Pero si no se hace, que no hay ningún problema si no se hace, más que una multa probablemente para el empleador, el problema es que el trabajador puede decir lo que quiera y se va a entender que eso es verdad. Claro. ¿Ya? Entonces, como mini pyme, el consejo, exactamente, como mini pyme, sobre todo como mini pyme o como pyme, el consejo es que escrituren los contratos, porque se van a salvaguardar el empleador más que el trabajador. Así sea como ayudante, como repartidor, como una pega así como bien sencilla de poco tiempo, también hay que dejarlo por escrito. Lo que pasa es que además, no solamente para las relaciones laborales, para cualquier tipo de relación, si tú tienes las reglas claras, vas a minimizar la probabilidad de conflictos. Cuando pololea uno también debería... Te puedo hacer una pregunta, voy a volver un poquito atrás, porque me queda una duda. Cuando una persona tiene fuero, ya sea maternal o incluso fuero sindical y todo, y la causal de despido por falta de probidad, va a decir que hay alguna... ¿Qué pasa con ¿Corre el fuero igual? Corre el fuero igual. Corre el fuero igual. Para que vayas cachando, Roberto. El fuero es como una protección sobre la que no hay ningún tipo de cómo sacársela de encima. No. A lo mejor podéis negociar y pagarlo y que se vaya, pero en definitiva ella tiene fuero y tiene la obligación el empleador de respetar. Perfecto. Vamos a la otra pregunta. Mi esposo es obrero construcción. ¿Qué pasa si tiene un accidente y no tiene contrato? ¿A dónde va? Estamos hablando justamente de la previsión. Estamos hablando de la previsión. ¿Qué pasa en esos casos? Ver, ojo que yo acabo de explicar que es cierto que se necesita un contrato escrito, pero si no existe ese contrato escrito, da lo mismo porque se entiende que igual hay una relación contractual si yo logro acreditar que iba, que estaba trabajando en esa empresa y lo que yo diga como cláusulas del contrato, si soy el trabajador, vale. Si tengo un accidente laboral en ese caso, bueno, el empleador, aun cuando no exista un contrato escrito, va a tener que responder por el accidente del trabajo. Definamos lo que es un accidente del trabajo, ¿ya? Para que la gente entienda. Es todo lo que me ocurra como accidente dentro de la jornada laboral que me imposibilite de trabajar o que me cause incluso la muerte. Esto es durante la jornada del trabajo, en el trayecto de mi casa al trabajo y en el trayecto del trabajo a la casa. Solo del trabajo a la casa, porque si yo entre medio me voy a un mall a comprar, ahí ya deja de ser trayecto. ¿Y si estás en la hora del almuerzo? Claro. No, si vas a comprar durante toda la jornada laboral. La jornada laboral incluye las horas de descanso, las horas de almuerzo, todo eso es jornada laboral. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando tienen que ir a dar papa a la guagua, eso también se considera jornada laboral. Después de la hora. Pero si yo, por ejemplo, me voy y no voy directamente a mi casa, sino que me voy a visitar a una amiga, bueno, eso ya deja de ser trayecto laboral. Es lo que yo necesariamente, del trabajo a la casa, lo que es el trayecto normal entre la ruta normal del laboral. Entonces, yo voy a la casa, de la casa voy al trabajo, accidente laboral. Estoy en el trabajo, accidente laboral. Del trabajo a la casa, accidente laboral. Del trabajo a la casa de la amiga, ya no es accidente laboral. Aunque la amiga sea... Aunque la amiga sea el jefe. Aunque la amiga sea el jefe. Exactamente. La amiga sea el jefe, por supuesto. Hola, compañera de trabajo. Oye, tenemos más inquietudes. Veamos la siguiente pregunta. Trabajo todo el día de pie en un local comercial. ¿Debo exigir una silla de descanso? Eso pasa mucho a las vendedoras, las promotoras con taco alto, pasándolo pésimo. Qué terrible.
Jornada, bueno, la gente que trabaja en las discotecas también, los que atienden, bartenders. ¿Cuánto ¿Tiene hay derecho a de jornada? descansar? Existe una ley de la silla que se llama, que es de 1900, de principio de siglo. Por lo tanto, sí tiene la obligación el empleador de tener una silla o cuantas sillas sean necesarias respecto de los empleados que hay. Si hay 5 empleados, 5 sillas o un sillón grande. Tiene la ley de la silla. Ahora, por ejemplo, en el caso de los hoteles, por ejemplo, que hay unos fallos muy entretenidos, que yo siempre hablo de fallo entretenido, probablemente a nadie le entretengan los fallos más que a los abogados, pero que dice que, por ejemplo, en el caso de un hotel, como tiene en la estructura sillones o sillas, no tiene la obligación de tener una silla para el empleado. Pero el empleado tiene derecho a usar las sillas y los sillones del hotel. Pero el empleado no va a sentarse en los sillones del hotel. Pero del lobby sí, probablemente. O ¿qué pasa en los casos? Lo puede hacer. Ahora, si no lo hace, ya es una elección propia del trabajador. Pero puede usar... Pero las promotoras, por ejemplo, no pueden comer mientras trabajan, no pueden sentarse. Sí, pues nadie puede comer mientras trabaja. Bueno, pero llega un momento que uno tiene un poco de hambre. Si quiere comer algo, comer mientras trabaja. Para eso están los horarios de colación y están los horarios de almuerzo. ¿Le puedes decir eso a Janine, que está recién por favor, deja de comer? Perdón, parte de nuestro trabajo es invitar desayuno, y gracias a George Foreman tenemos sanduchito caliente. Y a Santiago Catherine. No sé, aquí nos dejaron todo. Mientras comen estas personas, yo te quiero invitar, Ale, nos estamos desordenando, a la última pregunta que tiene el público para ti. Me exigen un informe de DICOM para postular a un trabajo. ¿Es legal o no? Esta pregunta es muy buena. El famoso DICOM. DICOM. Muy buena, porque efectivamente, acordémonos que en febrero salió la ley de DICOM, y la ley de DICOM dice que no me pueden exigir un certificado de antecedentes para optar a un trabajo, para postular a un colegio, para postular a una universidad. Nada, está prohibido. Por lo tanto, no puede bajo ninguna circunstancia un empleador solicitar un certificado de DICOM para efectos de que yo sea contratado. Pero certificado de DICOM, pero certificado de antecedentes. Lo que pasa es que antecedentes comerciales, estamos hablando de antecedentes comerciales. Yo estaba hablando por eso, porque es súper usual que tú veas antecedentes penales, sobre todo hoy en día que... Y psicológico, con todas las cosas que han pasado, sí, efectivamente antecedentes penales, la ley no lo impide, pero de antecedentes comerciales, sí, la ley no te puede... Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, por supuesto. Evidentemente. Psicológico sí es importante. De hecho, hay en Estados Unidos, hay ciertas preguntas cuando te entrevistan que no se pueden hacer de connotación discriminante, tipo religión, un montón de preguntas cuando te entrevistan que están prohibidos por ley, para que no discriminar el minuto de la contratación. Derechos fundamentales de las personas que no tienen que ser causal de discriminación. El famoso, pasando como a las cosas que no se pueden exigir, el pronosticón es como una especie de... no sé si corre o no. Es como el apoyo con el... No, es como cuando te hacen un examen para decir si estás embarazada y eres posible candidata al trabajo. Lo que pasa es que algunos trabajos exigen que uno se haga chequeos médicos. Eso depende también del trabajo que vamos a realizar. Porque si, por ejemplo, vamos a realizar un trabajo en una mina, que tenemos que subir a la altura y todo, entonces efectivamente tengo que hacer chequeos médicos, porque puede que mi salud sea incompatible con el cargo. Claro. Y puede que la salud embarazada sea incompatible con el cargo. Pero no necesariamente. Puede ser. O sea, si yo voy a ser una secretaria en Santiago con un horario normal y el hecho de que yo esté embarazada es una causal para que no me contraten, puede ser discriminatorio. Pero si yo voy a trabajar en una mina o con un trabajo que, por ejemplo, voy a ser jefa de obra y tengo que estar parada todo el día... Oye, pero Alejandra, minería. Pero la construcción, yo soy jefe de obra, tengo que estar parada todo el día, subir andamios, qué sé yo, entonces probablemente mi salud va a ser incompatible con el cargo. Pero ¿cuándo? ¿Sabes qué? Yo quiero saber cuándo es discriminación y cuándo es el legal derecho del empleador de... Claro, de establecer su criterio y decir, ¿sabes qué? Esta persona de estas características no me conviene nomás, no la necesito para esta pega. Bueno, eso es acorde. Yo no puedo discriminar por raza, por religión, por sexo, pero por ejemplo la embarazada. Pero es que la embarazada veamos a qué se va a dedicar, o sea, ¿para quién estoy contratando? Si yo estoy contratando para que esté acá en vez de que esté yo, probablemente no va a haber ningún problema, porque el trabajo no va a generar un riesgo para mi embarazo, ni un riesgo para el empleador. Pero si yo tengo que hacer un trabajo que mi salud, que la salud de mi guagua va a ser incompatible o que puedo ponerla en riesgo, entonces el empleador está en todo el derecho a tengo una última duda. Pero si yo estoy buscando a alguien para un trabajo específico, porque es distinto que ella esté trabajando y quede embarazada y yo la cambie de función a que yo la contrate para algo. Entonces ahí Gracias, mi querida Alejandra. Me ha dado un aplauso para ti por respondernos tan claramente. Todas las semanas
está nuestra abogada con nosotros. No, en serio. Así que Yo estaba así como... puede proponer enamorado. temas de interés, por ejemplo, temas legales de interés a nuestro correo electrónico mujeresprimero@lared.cl y Alejandra toda la semana estará respondiendo. Yo creo que vamos a seguir hablando de este tema porque da para harto más y me pues. interesa mucho. Y también